Qué lindo, gracias, Señor. Tú eres todo para nosotros. Amén, gloria a Dios. Estamos, Señor. Aleluya. Listo. ¿Se nos quiere presentar, pastora? Bueno, bendito y alabado sea el Señor. Vamos a comenzar entonces, mis hermanos. El Centro Cristiano Casa de Oración y nosotros, la directiva, le damos la más cordial bienvenida en esta noche a esta mini vigilia, porque ustedes saben que en verdad, pero es una vigilia porque Dios se mueve completo, poderoso y entero. Vamos a cerrar nuestros ojos o enfocar nuestra atención hacia el Señor y vamos a ponernos de acuerdo y a orar. Yo quiero que tú dejes todas las cargas del día, todas las cargas de los desafíos de este día, del trabajo, de todas esas cosas. Es importante que en este momento, yo sé que hay muchas cosas que quieren atraer tu atención, pero en este momento quiero que enfoques tu atención hacia Jesús. Cierra tus ojos, respira, descansa en este momento en la presencia del Señor y dile conmigo: Padre Santo, yo vengo delante de ti en este tiempo, Señor. Tu palabra establece que vengamos los que estamos cansados y cargados y que Jesús nos va a hacer descansar. Por eso comenzamos entregando todas las cargas, el cansancio, Señor, y todo lo que no entendemos todavía. Lo ponemos a los pies de Jesús para liberarnos, Señor, de toda carga, de todo peso, de todo asedio, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora te pedimos que tu Santo Espíritu nos hable, nos edifique, nos sane, nos repare por dentro y por fuera, y de manera integral, a través, Señor, de esta palabra, una palabra de vida abundante, una palabra de salvación, una palabra de restauración y una palabra de fe. Que podamos ser edificados cada momento a través de tu palabra y que la imagen de Jesús vaya creciendo en nosotros para que el ser humano cansado, viejo, gastado y lleno de defectos y pecados pueda ir menguando en cada momento. Establece tu reino, tu gloria y tu bondad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bendito sea el Señor. Pues comenzamos nuestra vigilia del mes de abril. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Dios los bendiga a todos. Amén. Y pues sí, empezamos con esta vigilia y, perdón, como terminamos el mes de abril y vamos a sellar este poderoso mes, este mes donde la Iglesia Mundial Cristiana celebramos la resurrección de Cristo Jesús y asimismo tomando nuestro lugar como hijos e hijas de Dios y comprometiéndonos a seguir de la mano de Jesús diariamente. Así que esta noche queremos tocar el tema del perdón, la cual fue la razón del sacrificio de Jesús en la cruz y también la resurrección, dándonos la oportunidad a cada uno de nosotros de enterrar la naturaleza vieja y empezar una nueva vida. Así que en esta noche, Karin, Felipe y mi persona vamos a hablar de unos personajes claves que nos van a enseñar muchísimo acerca del perdón. Así que les pido que abran sus oídos, no solamente los físicos, sino también los espirituales, y que esta palabra haga algo nuevo y maravilloso en la vida de cada uno de ustedes, de nosotros, en el nombre de Jesús. Así que empezamos con nuestra hermana Karin. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Pues aquí vamos a compartir, hermanos, por qué debemos perdonar. Y para esto nos vamos a basar en Mateo 18, del 23 al 35. Aquí está nuestro Señor Jesús hablando en estos versículos y nos dice: en el reino de Dios sucede algo parecido a lo que cierta vez sucedió en un país.
El rey mandó llamar a sus siervos para que le informaran cómo andaban sus negocios y para que le pagaran todo lo que le debían. Cuando comenzó a sacar cuentas, le llevaron un siervo que le debía 10,000 talentos. Como el siervo no tenía dinero para pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa y sus hijos, y que vendieran también todo lo que tenía. Así, con el dinero de esta venta, la deuda quedaría pagada. Pero el siervo se arrodilló delante del rey y le suplicó: Señor, deme usted un poco más de tiempo y le pagaré todo lo que le debo. El rey sintió compasión de su siervo y le dijo: Vete tranquilo, te perdono todo lo que me debes. Al salir del palacio del rey, ese siervo se encontró con un compañero, también siervo, que le debía 100 denarios. Lo agarró por el cuello y le dijo: Págame ahora mismo lo que me debes. El compañero se arrodilló delante de él y le suplicó: Dame un poco más de tiempo y te lo pagaré todo. Pero aquel siervo no quiso darle tiempo y mandó que metieran a su compañero en la cárcel hasta que pagara el dinero que le debía. Los otros compañeros, al ver lo que había pasado, se molestaron mucho y fueron a contárselo al rey. Entonces el rey mandó llamar al hombre que había perdonado y le dijo: ¡Qué malvado eres! Te perdoné todo lo que me debías porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu compañero como yo tuve misericordia de ti? Entonces el rey se puso furioso y envió al hombre a la prisión para que lo castigaran hasta que pagara todo lo que debía. Jesús terminó diciendo: Lo mismo hará mi Padre con cada uno de ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Uy, 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 uy. Como acabamos de leer, nuestro Señor Jesús nos da un ejemplo de cómo es el reino de los cielos y también nos da una advertencia. Comencemos por el principio. El rey decidió poner al día las cuentas y en este proceso le trajeron a uno de sus siervos que le debía 10,000 talentos y no los podía pagar. En aquella época, un talento equivalía al salario laboral de un día. Si sacamos la cuenta, ese siervo le debía 10,000 días de trabajo, o sea, una deuda imposible de pagar. ¿No les suena parecido a la deuda que cada uno de nosotros teníamos con el Señor? ¿No se les parece a ustedes esto? Nosotros estábamos en la misma situación que este siervo, ya que por causa de nuestros pecados estábamos condenados al infierno, sin ninguna posibilidad de redimirnos por nuestros propios medios. Nuestra deuda era tan grande que ningún sacrificio humano, ni todo el oro, ni nada de este mundo podía habernos dado el derecho de entrar en el reino de los cielos. Por esto Jesús hace esta comparación, para que nosotros entendamos la magnitud del perdón que hemos recibido y lo que Él espera que nosotros también hagamos. Pero sigamos. Entonces, como el siervo no podía pagar la deuda, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su familia y sus posesiones. Pero por las súplicas del siervo, el rey tuvo misericordia y perdonó todo lo que le debía. ¿Todavía les sigue pareciendo conocida la historia? Bendito sea el Señor. Así ha hecho el Señor con cada uno de nosotros, los que nos hemos arrepentido y hemos clamado por la misericordia de Dios. Él ha perdonado todas nuestras deudas, todos nuestros pecados. Ahora veamos cuál es la actitud de este siervo perdonado. Dice que al salir del palacio del rey, se encontró con un siervo que le debía 100 denarios. Para los que les gustan los números, aquí les va el dato. En aquel tiempo, 10,000 talentos convertidos a dólares eran 59 millones y 100 denarios eran 188 dólares. O sea que al siervo, el rey le perdonó una deuda de 59 millones de dólares y él no podía perdonar una de 188 dólares a su compañero. Wow. Y por si eso no fuera suficiente, lo toma por el cuello y le exige que se lo pague de inmediato.
Esto es para nosotros reflexionar acerca de nosotros mismos. Su compañero hace lo mismo que él hizo ante el rey. Le suplicó por tiempo para pagar la deuda, pero este, a diferencia del rey, no tuvo misericordia de su compañero y lo envió a la cárcel hasta que le pagara sus $188, o deberíamos decir sus centavitos. Cuando los otros compañeros supieron lo que había pasado, por supuesto que se molestaron mucho y se lo contaron al rey. Y éste lo mandó a llamar y le dijo: «¡Qué malvado eres! Te perdoné todo lo que me debías, porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu compañero como yo tuve misericordia de ti?» Él recibió perdón y no fue capaz de perdonar. Si Dios nos ha perdonado tan grande deuda, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a nuestro prójimo? Queremos ser perdonados, pero no queremos perdonar. El perdonar a otros debería ser fácil para nosotros, ya que a nosotros se nos perdonaron todas nuestras deudas. Y además, ¿qué peso tienen las ofensas que los demás nos hayan hecho comparadas con las ofensas y pecados que nosotros hemos cometido delante de Dios? ¿Recuerdan los $188 versus los 59 millones? Si esto es así, nuestras deudas delante de Dios son mayores que las ofensas o sufrimientos que otros nos hayan causado. Nuestros pecados son tan ofensivos y desagradables que nuestra mente ni siquiera se imagina lo grave que estos son delante del Señor. Es una ofensa para Dios que nosotros seamos incapaces de perdonar, considerando todo lo que Él hizo para perdonarnos a nosotros. Él vino a perdonar nuestros pecados, a ofrecernos esa misericordia de parte del Padre. Queda de parte de nosotros recibirla y extenderla a nuestro prójimo. Jesús terminó la parábola diciendo que los que no son capaces de perdonar de todo corazón no recibirán el perdón de Dios. Y el Señor nos dice esto porque cuando perdonamos solo de la boca para afuera y no de corazón, hay algo que empieza a germinar dentro de nosotros, hay algo que empieza a salir, empieza a echar raíces de amargura, a destruir nuestras vidas y a llenarnos de odio hacia nuestro prójimo. Y la falta de perdón es un pecado que nos consume. Y además, el Señor Jesús nos dice que si no perdonamos a nuestro prójimo, nuestro Padre no nos perdonará a nosotros. Y sin perdón no hay salvación, solo castigo, como ya vimos que el rey le hizo al siervo malvado. Hermanos, creo que ya tenemos muy claro el por qué debemos perdonar de corazón. El perdonar sinceramente es no guardar rencor ni castigar a la persona que nos ha ofendido. Es no tener en cuenta esa deuda y mantener nuestro corazón limpio y libre de amarguras y rencores, etc. Debemos entregar todas nuestras cargas y angustias a los pies de Cristo y permitir que Él sane todas nuestras heridas. Total, al final, Él pagará a cada persona según su obra. Pero nosotros asegurémonos de perdonar a nuestro prójimo, porque así nuestro Padre perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y para finalizar, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva para la gloria y honra de Él. Aleluya. Espero que haya sido de gran bendición como lo ha sido para mí, en el nombre poderoso de Jesús. Aquí los dejo con el hermano Felipe. Gloria a Dios, aleluya. Qué bendición. Gracias, Karim. Amén. Bueno, en mi parte de esta vigilia, esta noche, me toca una palabra bien poderosa y se encuentra en Marcos 2, del 13 al 17. El título de esta parte se llama Mateo, del perdón a la salvación.
Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos colaboradores de impuestos y otros pecadores de mala fama, porque muchos de ellos también lo siguieron. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos, y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Cuando Jesús les oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Aleluya. Qué maravilloso. Mateo también era llamado Leví y era un cobrador de impuestos. Y a los judíos les causaba mucha amargura tener que pagar impuestos a los romanos. Por eso los recaudadores de impuestos eran menospreciados, considerados indignos de respeto y pecadores. Un ejemplo de ello lo leemos en Lucas 18, del 9 al 14, que dice, luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros, y para nada como este cobrador de impuestos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo, fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Aquí vemos 2 cosas. El menosprecio que mencionamos anteriormente y la maravillosa gracia del Señor que exalta a los que se arrepienten de corazón. Imagínense cómo se debía sentir Mateo, siendo que su propio pueblo lo humillaba y lo rechazaba. No es fácil lidiar con el rechazo. Para nada es fácil. Muchas veces, desde niño, cuando hay un grupito en el colegio, lo que sea, y no te quieren incluir, desde niño ya venimos con eso, pero tenemos siempre que estar pendientes de que el Señor siempre está con los brazos abiertos esperándonos. Amén. No es fácil lidiar con el rechazo y el menosprecio de las personas. Muchas veces esto crea amargura en el alma, resentimiento, rencor, enojo y muchas otras cosas malas en nosotros. Y si a esto le agregamos el sentimiento de culpa que debe sentirse como un traidor, en el caso de Mateo, un traidor a su pueblo y un pecador, imagínense cómo era el diario vivir de Mateo. Pero una cosa,
es que vemos que él, en vez de amargarse y estar enojado, él quería perdón, redención. Él quería un cambio en su vida. ¿Y cómo sabemos esto? Pues como leímos en Lucas, vemos que él cuando oraba había arrepentimiento en su corazón, que es el primer paso para el maravilloso perdón y la salvación. Y nuestro Dios, que sí conoce lo que hay en el profundo de cada corazón de nosotros, que no menosprecia un corazón contrito y humillado, le hace una divina invitación a seguirlo y a ser su discípulo. Qué maravilloso es el Señor. Cuánto amor Él tiene por cada uno de nosotros. Ya viendo algunos pasos, el arrepentimiento y confesión de pecado atrae la presencia del Señor y Él nos invita a seguirlo y a permanecer con Él y en Él. En otras palabras, también pudiéramos decir que sin arrepentimiento no hay perdón y sin perdón no hay salvación. En el final del versículo 14 vemos la respuesta de Mateo a esta invitación que nos hace el Señor. Dice que Mateo se levantó y lo siguió. Algo para resaltar en esta parte es seguir al Señor implica creer en Él. No solo seguirlo por hacer una moda o lo que todo el mundo hace. No, hay que creer en Él. Cuando uno verdaderamente se arrepienta, que deja, que uno se quebrante el corazón, ahí que el Señor obra en nosotros. Mateo, más que cualquiera de los otros discípulos, tenía una idea clara de que si seguía a Jesús, no podría volver atrás a su posición de colaborador de impuestos. Dicho en otras palabras, quedaría desempleado. Para algunos de los demás discípulos, eso no era un problema, siempre estaba la pesca a la cual ellos podían regresar. Pero para Mateo tomar esa decisión era más fuerte, era más importante porque para él ya no había vuelta atrás. Aún así, Mateo tomó la decisión de seguir a Jesús y recibió una nueva vida. Ahora él era aceptado, perdonado y amado. Y eso lo vemos manifestado en el versículo 15. Cuando Mateo invita a Jesús y a sus discípulos a un banquete, pero no solo eso, también invitó a sus amigos los cobradores de impuestos, mostrando así la transformación que ya estaba ocurriendo en su corazón y quería que todos lo conocieran a Jesús, su Salvador, comenzando con su familia, sus amigos, y él no rechazaba a nadie, porque todos los que andaban con Jesús, como lo decía la palabra, que eran pecadores inmundos, a él no le importó eso, porque si Jesús lo podía recibir a él, ¿por qué él negarle aposento a otras personas que están siguiendo al maestro? Por supuesto, no faltaron las críticas. El diablo siempre está ahí para la condenación de los religiosos, de los que se creían santos, que cuando vieron al Señor Jesús sentado en la mesa, rodeado de, según ellos, tantos pecadores, no demoraron en manifestar lo que tenían en sus corazones. A lo cual Jesús les responde: no he venido a llamar a los que se creen justos, refiriéndose a ellos mismos, porque ellos creían que ellos eran santos, sino a los que son pecadores. Ayer el Señor le estaba diciendo como ellos también podrían ser salvos, o sea, confesando sus pecados, pero como ellos estaban ciegos espiritualmente, no hicieron eso. Ellos pensaban que ellos eran los santos. Jesús le dio a Mateo una nueva vida, un nuevo propósito para sus habilidades. Desde el principio, Dios lo capacitó como un compilador de datos a la larga.
su decisión de seguir a Jesús permitió poner a trabajar sus habilidades al máximo. Mateo era un observador agudo. Sin dudas, puso por escrito todo lo que sucedía a su alrededor. Y el resultado de esto lo vemos en el Evangelio que lleva su nombre. Mateo nunca se hubiera imaginado que Dios utilizaría las mismas destrezas que perfeccionó como cobrador de impuestos para guardar y redactar informes de la maravillosa palabra de Dios y sus pasos del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Mateo fue del arrepentimiento al perdón y del perdón a la salvación. Recibió una nueva vida y así como él fue perdonado, también perdonó a los que se humillan y rechazaban, dando maravilloso testimonio de la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Así fue que él fue del perdón a la salvación. Dios me los bendiga muchísimo, hermano. Espero que sea de buen provecho este banquete de palabra, que sea maravilloso en su vida, que saber que cuando nosotros perdonamos a los demás, a quienes realmente se está beneficiando, somos nosotros mismos, porque no llevamos ya esa carga y delante de los ojos de Dios somos justificados. Dios me le bendiga, hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Wow. Gloria. Gloria a Dios. Tremenda palabra, gloria a Dios. Bueno, ahora me toca a mí por último. Y yo quiero, en este momento voy a hacer el papel del apóstol Pablo. Y les voy a pedir que cada uno de ustedes hagan un papel también. Todos ustedes van a ser Filemón. Para que sepan, el libro de Filemón está, no necesariamente lo tienen que buscar, puede escuchar, está después del libro de Tito y antes del libro de Hebreos. Así que yo voy a jugar el papel de apóstol y todos ustedes, mis hermanos y hermanas, van a ser Filemón. Así que, ¿listos? En el nombre de Jesús. Entonces, aquí voy yo. Yo, como el apóstol Pablo, estoy en la cárcel y voy a escribirle una carta a ustedes, mis Filemones. Así que pongan atención a la carta que le escribí a cada uno de ustedes. Y dice así: yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a ustedes, mis Filemones, nuestros amados colaboradores, y a nuestra hermana Ápita, el equipo, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo yendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas. Pero el favor, toma esto, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Te suplico, aquí va el favor, así que escúchenme, mis Filemones, este es el favor a ustedes. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora no es de muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón.
Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia y él me hubiera ayudado de tu parte, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo. Es un hermano amado especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor. Por amor al Señor, dame ese ánimo en Cristo. Mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido y aún más. Otra cosa, por favor, prepárame un cuarto de huéspedes porque espero que Dios responda a las oraciones de ustedes y me permita volver a visitarlos pronto. Bueno, ya que ustedes escucharon o leyeron la carta que les acabo de escribir, bueno, volvamos al apóstol Pablo que escribió esta carta a su hermano llamado Filemón, un creyente fervoroso del Señor en la iglesia. Él tenía su iglesia en su casa y él era dueño de un esclavo que era llamado Onésimo. Y sabemos por la lectura, por la carta que acabamos de leer, que Onésimo se había escapado y probablemente había robado también. ¿Y qué pasó? Durante la fuga de este esclavo, Pablo en la cárcel lo conoció. Y a través del ministerio del apóstol Pablo fue que Onésimo el esclavo se convirtió al cristianismo para la gloria del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Pablo toma la decisión de enviar de regreso a Onésimo a su dueño con esta carta que yo les acabé de leer. Y le pide a Filemón, que ustedes jugaron el papel de Filemón, que lo perdonara y que ahora no lo tratara en sí como un esclavo, porque ya aparte de ser un esclavo, él ya se había convertido en un hermano en Cristo. A mí algo que me sorprendió muchísimo, 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 fue la estrategia de amor de Pablo, del apóstol Pablo, para dirigirse a Filemón en la carta. Si ustedes se acuerdan lo que acabamos lo que acabaron de escuchar y lo que acabé de leer, el apóstol empieza con un agradecimiento que sale de lo más profundo de su corazón, le da un recordatorio de que aunque están lejos, el apóstol Pablo siempre ora por él, por Filemón. Le recalca también el testimonio de lo que él ha escuchado, de esa fe fervorosa que tiene Filemón por el Señor y cómo crece cada día ese amor por el pueblo de Dios. Grandioso, qué testimonio. Luego también le dice que él, el apóstol Pablo, en su oración, siempre está orando por Filemón y pide en sus oraciones que asimismo ese fervor que él tiene, esa pasión por el Señor, por la obra, por el pueblo de Dios, que ponga en práctica la generosidad que proviene de su fe. O sea, y que la comprenda realmente, que la pueda vivir, porque esos son esos regalos preciosos que tenemos en Cristo Jesús. Y vuelve y le recuerda que él ama al pueblo de Dios y que el apóstol al saber eso le trae mucha alegría y mucho consuelo a él. Mis hermanos, a mí me fascinó esta estrategia de como dije antes, cómo empezó la carta. Y lo digo así porque, y yo coloqué en el título, puse yo, hasta los santos tienen que perdonar. Y coloqué ese título porque ese fue el título que el Señor me reveló a mí cuando yo estaba leyendo esta carta. Y estaba estudiando y meditando en esta palabra. Porque si nos ponemos a pensar y a meditar en esta palabra, yo caí en cuenta que si Filemón no hubiera recibido ese amor desde el principio, si no hubiera recibido esas palabras de alta valorización y recordatorios y que era parte de la oración constante del apóstol,
Yo no creo, y yo estoy más que segura que la actitud de Filemón, haber leído y recibido esa carta, hubiera sido totalmente lo contrario si el apóstol Pablo no hubiera empezado de esta manera. Era como que le estaba suavizando el medio ambiente, estaba trayendo calma, estaba trayendo amor. ¿Por qué? Porque nosotros, mis hermanos, y todos sabemos esto, por muy santos que pensemos que somos, al final somos seres humanos. Y por mucho que trabajemos en la obra del Señor, por mucho que estemos colaborando, por mucho que meditemos en la palabra, teniendo nuestros momentos íntimos con el Señor, siempre van a haber áreas donde nosotros vamos a fallar. Una de ellas, como tocamos en esta noche, en cada ilustración, en cada historia que se leyó hoy, cada ilustración, es el perdón. Hay veces muy difícil para nosotros, el ser humano, en un momento u otro, perdonar a alguien. ¿Por qué? Porque hay pedacitos de nuestro yo, de nuestra carne, que hay veces como que nos cuesta soltar porque tenemos todavía, hay veces un poquito de ego. Tenemos nuestro yo, tenemos nuestra sensibilidad humana. Y cuando yo estaba leyendo eso, el Señor me pasó así una película así en mi mente de que los santos, nosotros, o sea, somos los que tenemos que tener aún más cuidado. El Señor espera eso de la naturaleza humana que no lo conoce todavía. Pero Él sabe también que muchas veces nosotros, entre mucha palabra que sepamos o a los que están en unas posiciones altas en la iglesia, en autoridad, en lo que sea, puede a veces que se les olvide que en ese mismo poder como que ellos se pueden salir y dejar esas cositas y que porque son santos o porque somos santos, pues podemos hacerlo y nadie va a saber y podemos tener esas rabias en nuestros corazones de que alguien nos cae bien o si no, o tenemos algo que a lo mejor ha estado ahí por años, pero que no hemos hecho paz con eso, no le hemos entregado eso al Señor. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Leyendo esta carta, así mismo el Señor nos empieza a hablar con nosotros, darnos palabra de aliento, palabra de amor, palabra de recordamiento, nos recuerda, nos advierte y nos disciplina, pero aún su disciplina es con amor. Porque Él conoce sus hijos, Él conoce cómo hablarles. Él mismo nos ha enseñado que siempre tenemos que pagarle al mal con el bien, ¿verdad? Entonces, en esta historia, cuando esta carta llena de amor y de reconocimiento fue que el apóstol Pablo, yo creo que utilizó el poder del Espíritu Santo por medio de esa estrategia de amor que pudo ablandarle el corazón a Filemón para él perdonar a ese esclavo. Porque si vamos a ser honestos, si ustedes se ponen en el lugar verdadero de Filemón, sí, un santo, o sea, fervoroso en su fe, creyente, corría con una iglesia fabulosa en su casa y sí, amaba a Dios y amaba al pueblo, pero ¿qué? Se le había escapado, se le había fugado ese esclavo y lo había robado también. Puedo más que garantizar que él tenía esa molestia, esa rabia, ese resentimiento en su corazón. Y en la manera en que el Señor, en su inmenso amor y misericordia, que nos da oportunidades cada día de poder ser cambiados, transformados y de poder ver esas fallas en las cuales tenemos que enfocarnos, entregarle a Él, hacer paz con eso y quitar eso de nuestros corazones que al final no nos va a ayudar para nada. Así fue como el apóstol le habló y al final pues le dice, ¿sabe qué? Perdone a Onésimo. Perdónelo, yo he sido el padre espiritual de él. El apóstol Pablo tenía una referencia fenomenal acerca de Onésimo y eso nos cuenta de que este esclavo tuvo una oportunidad de ser libre en Cristo Jesús. Y lo que él hizo, el cambio y la transformación fue tan maravillosa que impresionó al apóstol Pablo. Si no, no hubiera escrito, esta fue una de las mejores cartas de referencia que yo he leído. Pablo hubiera sido un tremendo jefe para dar una tremenda referencia
a un empleado. Yo quedé fascinada. Yo dije, bueno, pero si Filemón al final no acepta esto, pues entonces yo no sé dónde está esa amistad y dónde está todo eso, porque, o sea, él mismo dijo, le dice que ya, o sea, va a ser una ayuda útil para los dos. Y este colaborador maravilloso que se volvió Onésimo, no solamente iba a ser ese colaborador fenomenal para Pablo y para su maestro, su dueño, como en esos tiempos de Filemón, sino ahora iba a ser para el mundo entero. Él iba a ser un testimonio, iba a ser un conquistador de almas para Cristo Jesús. Y así era como lo estaba presentando el apóstol. Ya Filemón no podía ver a Onésimo ni como un esclavo, ya tenía que verlo como un hermano en Cristo y un salvador de almas. Él mismo iba a ser una referencia a otros. Él mismo iba a continuar con la gran comisión de llevar las buenas nuevas de Jesucristo. Y él, o sea, yo me quedé maravillada de esto porque no solamente mientras que nosotros pensamos que el que tenía que recibir perdón era Onésimo, pero al mismo tiempo el que tenía que perdonarse a sí mismo y sacar toda cosa grande, mediana, pequeña que estaba escondida en su corazón de rabia y resentimiento por el esclavo. O sea, más que esta carta, presentarle y pedirle que lo perdonara al esclavo Onésimo, fue un vehículo que el Señor utilizó para tocar lo más profundo del corazón de Filemón también y caer en cuenta que no interesaba en qué posición estuviera, no interesaba si tenía miles y millones de creyentes en su iglesia o que se supiera la palabra de la A a la Z. Si él tenía, aún haciendo todo eso, si a él aún tenía un resentimiento, una rabia, un algo por este esclavo, o sea, todo lo demás que él había hecho no le iba a servir para nada, porque el perdón es una de las características principales de un seguidor de Jesús, de un hijo y una hija de Dios. Y concluyo con decir que todos nosotros hemos recibido el perdón de Dios y por esa razón es que nosotros deberíamos de perdonar a otros. El Señor mismo no nos obliga a hacer absolutamente nada, pero precisamente como hemos aprendido de las dos palabras que se hablaron antes, es que fuimos perdonados y asimismo debemos de pasar el perdón a otros. Para la gloria del Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, qué maravilloso, qué maravilloso. No estamos maravillados de la belleza de esas palabras que nos han hablado, del poder. Sí, es impactante todo lo que se ha hablado, porque en la primera referencia que nuestra hermana Karin, de lo que Karin habló, es de que el Señor nos perdona tantos pecados, ¿verdad? Pero y entre los personajes que fueron perdonados, aquí vemos una diferencia abismal, porque el primer personaje, que era ese siervo, ¿verdad? Que le debía los 59, el equivalente de 59 millones de dólares al rey, y el rey lo perdonó completamente. Pero vemos algo. El rey lo perdonó completamente, se movió a compasión, pero esa experiencia de ser perdonado no lo transformó a él de la persona que era. Cuando él salió de ahí afuera, de la presencia del rey, él seguía siendo el mismo ladrón, el mismo malapaga y el mismo hombre que no perdonaba a los que le debían. Fíjese, si vamos con los personajes, vemos que hay personajes que el perdón lo transforman. Hay personajes que el perdón, que ellos se alegran de que qué bueno que no me cobraron, qué bueno que me perdonaron la deuda, pero no permiten que esa experiencia haga un impacto en su vida. El primero, si el Señor nos manda que es necesario que, como dice
el tan llamado Padre Nuestro, ¿verdad? La oración que Jesús nos enseñó. Perdona nuestras ofensas de la misma manera que nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pues este hombre falló porque no pudo pagar, no pudo perdonar al que le debía los $188, si no me equivoco, las cuentas matemáticas que hizo Karim como buena contable, ¿verdad? Pero no lo hizo porque la experiencia de haber sido perdonado, de que se le salvara no solamente la deuda, sino la vida, de que se le dejara todavía seguir disfrutando de una posición cómoda en su casa, con su familia y todo eso. No, él nada más no abrió su corazón a la experiencia y no tomó esa experiencia como una experiencia transformadora para sí mismo, sino que ustedes ven que cuando él sale de la presencia del rey, retomando lo que la hermana Karim compartió, él sigue siendo el mismo hombre, la misma persona, porque vemos no solamente, como dijo Felipe, porque hay una singularidad y una unidad en el tema. Fíjese, el hermano Felipe dijo, el arrepentimiento, ¿verdad? Hay que arrepentirse, recibir el perdón primero. Uno recibe, cuando uno se arrepiente, el arrepentimiento es la decisión completamente de renunciar al pecado y aún a seguir siendo la persona, el mismo tipo de persona pecador. Eso es cuando uno recibe, cuando uno se abre al perdón de Dios. El perdón de Dios debe ser una experiencia transformadora que nos cambie, que nos dé un corazón perdonador, aunque sí no se nos va a olvidar. Porque si la otra persona no ha cambiado, ¿verdad? Uno lo perdonamos 1000 veces, pero tenemos que reconocer que hay gente que el ser perdonados 1000 veces por 1000 errores o por 59 millones, en ese caso el equivalente de 59 millones de dólares que se le perdonó al siervo, él no produjo en él un corazón perdonador ni ningún tipo de cambio. Esa experiencia, qué bueno que lo perdonaron, diría él, pero no se arrepintió y no se convirtió. Porque el hermano Felipe, fíjese que qué maravilloso, lleva una secuencia, va todo unido el tema. Mas, sin embargo, vemos que Mateo reconoció, ¿verdad? Se arrepintió, tomó la decisión de renunciar a ser el mismo hombre, de tal modo que renunció hasta el empleo. Él sabía que una vez que siguiera a Jesús, ya no le iban a dar, los romanos no le iban a permitir que él siguiera como cobrador de impuestos. Así que en el momento que él recibe el llamado de Jesús a seguirlo, él renuncia a las riquezas, a todas las cosas a las que él estaba acostumbrado, a los lujos, al salario, al bienestar que le producía su empleo, ¿verdad? Y vemos que él se reconoce como un pecador. Él se arrepiente, él le pide perdón. El Señor ya sabía, ya conocía su corazón, ya sabía que él se sentía indigno e incapaz de ser perdonado por Dios por el pecado tan grande que era en ese tiempo ser un cobrador de impuestos, porque los impuestos se cobraban para entregárselo a los romanos, ¿verdad? No a los reyes de Israel, sino a los romanos, o sea, a los enemigos del pueblo de Israel. Vemos en Mateo un ejemplo muy diferente al otro. Él recibió el perdón, recibió el llamado, siguió a Jesús, recibió el discipulado, utilizó sus dones y talentos de una manera
bien humilde, y él recibió salvación, pero también conversión, ¿verdad? Conversión. Por mucho que queramos, no podemos obligar que la gente, lo podemos perdonar 100 millones de veces, pero eso no obliga, o sea, la gente muchas veces, aunque lo perdonemos, no se transforma, como lo vimos en el primer ejemplo. Pero vemos lo maravilloso, ese rey que es nuestro Dios, nuestro Padre, nos perdona y está esperando que nosotros también perdonemos. Gloria al Señor. La segunda parte vemos, como digo, a Mateo que se arrepiente, que sigue a Jesús de una, que renunció no solamente al pecado, sino y recibió el perdón de Dios, sino que renunció a todo, porque ser cobrador de impuestos tenía un salario bien alto, tenía una casa cómoda, ¿verdad? Y no solamente eso, se convirtió de tal manera que se volvió un ejemplo. Inmediatamente invitó a todos sus amigos. ¿Para qué? Para que también conocieran a Jesús. Yo creo que a veces uno se pasa años pidiéndole a la gente que invite a la gente y no invita a nadie. Está orando, orando, orando. Se pasa 20 años orando para poder invitar a alguien y nunca le invita. Pero más sin embargo, ese de una dijo, ¿sabes qué? Tengo a Jesús en mi casa. Él me dijo que lo siguiera, lo voy a seguir. Vengan que le preparo cena, le preparo esto y vengan para que lo reciban, para que lo conozcan y para que ustedes también le sigan. Wow, tremendo. Inmediatamente se volvió, y no solamente eso, sino que fue útil para la obra todavía hasta la fecha. Hay muchas cosas que vemos en el libro de Mateo, que gracias al Señor, que él siguió al maestro, ¿verdad? Que se convirtió genuinamente para poder ser no una piedra de tropiezo, ¿verdad? Sino una ayuda, una bendición para el mismo ministerio de Jesús. Por último, vemos a Onésimo. Una de las cosas, sí es cierto, a mí me impacta esa grandeza de Pablo, que para mí le costaría muchísimo, porque el apóstol Pablo, era un hombre seguro de sí mismo, firme, que sabía lo que había hecho, que hablaba, no le daba pena hablar de todo lo que él había hecho. Él no le daba pena. Si usted no le daba pena decir lo que él era, hablar de todos los lenguajes que sabía. Pablo era un hombre que de verdad. Por eso es lo majestuoso, por eso es que la hermana Lida se sorprende cuando él va casi como que se humilla en esta carta. Se humilla y solamente lo vemos en un pedacito, como en un pedacito donde lo recuerda. Acuérdate que tú mismo te me debes a mí, que si hoy tú estás en esa posición, tú me debes dar gracias a mí. Gloria a Dios. Pero como que en un pedacito solamente, pero comenzó con una ternura, con una humildad, reconociéndole toda la fe que él tenía, reconociéndole la obra tan linda que Filemón había hecho. Y yo me pongo en el lado de Filemón. Él había comprado, y me pongo en el lado de Filemón porque es muy fácil, para mí es muy fácil, ya que me ha pasado cientos de veces, especialmente lo del robo, ¿verdad? Entonces, me pongo en el lado de Filemón. Este hombre compró este esclavo y me imagino que como un hombre de fe lo trataba con amor, con cariño, con todo, pero era un esclavo, ¿verdad? Él lo compró. En ese momento se usaba eso de comprar personas que le vendían. Pero vemos que cuando él salió huyendo, tuvo un encuentro en la cárcel, en la prisión con Pablo. Y en vez de ser un esclavo, él recibe a Jesús, él se arrepiente. Y lo que me maravilla de Filemón, ahora me voy a volver Onésimo, perdón. Ahora me voy a volver Onésimo. Siendo que había salido huyendo, que eso era completamente prohibido por la ley, que los esclavos escaparan de sus amos. Número uno, después de haberle robado el dinero o no sé qué le robó,
el oro. Yo no sé qué le robaría a Filemón, pero les robó. Porque Pablo es enfático cuando dice, lo que él te debe, pónmelo a mi cuenta. O sea que hay una deuda de Onésimo hacia Filemón. Pero más sin embargo, este hombre llega. Él no pensó, déjame fingir, déjame parecer, déjame. No. Él se arrepintió. Primero, como dijo los pasos del hermano Felipe, se arrepintió. Miren la diferencia entre Onésimo y el primer hombre. El hombre que el rey le perdonó todo eso, los 59, el equivalente a 59 millones de dólares. Oiga, Onésimo recibió a Jesús, se arrepintió, creció en la palabra, le sirvió efectivamente a Pablo, aún estando en la prisión, y se convirtió en un siervo, o sea, en un obrero valioso para la obra de Dios. Wow. Yo quiero que usted se maraville, porque el arrepentimiento verdaderamente él mueve el perdón de Dios hacia nuestra vida. Y también cuando recibimos ese perdón tan grande, como han dicho los hermanos, entonces la salvación se puede hacer carne, alma y espíritu enteramente en nosotros. Onésimo es un testimonio también de un hombre perdonado, ¿verdad? De un hombre arrepentido, perdonado, salvo. Y una cuarta cosa, recibe el perdón, se arrepiente, recibe perdón, ¿verdad? Al recibir el perdón, ¿verdad? Recibe el perdón. Del perdón viene la salvación. Hay una cuarta. La salvación tiene que traer transformación, ¿verdad? Pablo no le iba a mandar para atrás a Filemón, al ladrón, al tramposo, ¿verdad? Para que se le escapara de nuevo. Pablo le está mandando, le está devolviendo un obrero útil, una persona convertida, una persona que recibió la palabra, que se empapó, que se arrepintió, recibió el perdón, que ahora es salvo y se convirtió en una ayuda verdadera, completa, profunda. Gloria a Dios. Cuando queremos que ser perdonados, lo que tenemos que arrepentirnos. Porque a veces queremos doblarle el brazo a Dios o a otros para que nos perdonen y nunca le hemos pedido perdón. Ah, no, que el otro olvide. No, el otro seguramente ya le perdonó completo. Pero de olvidarlo, yo creo que Filemón se podía haber olvidado ya de lo que Onésimo le hizo. Porque Onésimo no era el mismo hombre. Era un hombre diferente. Era un hombre que ya no iba a traicionar. Ya se había salvado y convertido. 4 pasos. Arrepentimiento, perdón. Del perdón a la salvación. De la salvación a la conversión. Muchos nos quedamos en el tercer paso. Ya somos salvos, pero ahora tenemos que trabajar para que el perdón nos convierta. Vemos que el primer hombre, el ser perdonado, parecería que estaba arrepentido delante del rey y recibió el perdón de Dios. Mas, sin embargo, fue salvo por eso. Pero esa experiencia no hubo ninguna conversión, ninguna transformación en su vida. La salvación debe traer transformación, conversión, nos debe de convertir en lo que Dios espera que nosotros seamos. Y eso es donde le pongo la cereza al pastel. Tenemos que recibir el perdón de Dios y perdonar. Perdonar completamente. No le voy a decir si usted se acuerda de eso que usted no ha perdonado, no. Si usted se acuerda de eso, no quiere decir que no ha perdonado, sino que ya eso no le duele. No le duele. Pero si alguien le hizo algo
y todavía esa persona no se ha convertido, usted dice, ah, no, ya yo lo perdoné, que vuelva y entre a mi casa y me vuelva a robar. No, hay que ser prudente, dice la Biblia. No, no, no. Si el ladrón ya se arrepintió y de verdad se arrepintió, entonces es otra cosa. Pero usted puede perdonar, aunque todavía. Perdonar no quiere decir dejar de pensar y dejar de ser prudente. Perdonar quiere decir que ya usted no le guarda dolor ni rencor a otro. Que ya usted puede bendecir. Porque vemos aquí, cuando aquí nos dice, en ningún momento, si Filemón hubiera devuelto a Onésimo, estuviera documentado en alguno de los libros, que hubiera quedado documentado en alguno de los libros de Pablo, porque Pablo no dejaba ningún cabo suelto. Yo me imagino que esta transformación maravillosa de Onésimo, de hecho, yo no creo que Pablo hubiese escrito esa Biblia, esta carta, si de verdad, Pablo no hubiera tenido la garantía de que Onésimo había tomado la decisión de convertirse, de arrepentirse, recibir el perdón de Dios, recibir la salvación y por último, convertirse completamente en un hombre nuevo. Estos son los 4 pasos del perdón. Gloria a Dios. Son 4 pasos. Recibir el perdón de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Verdad? Nos arrepentimos, recibimos el perdón. Ahí está la salvación. Y cuando recibimos la salvación, nos sentimos tan maravillados y tan agradecidos que podemos perdonar a otro. ¿Verdad? Pero nosotros debemos convertirnos, transformarnos. No se va a convertir en una persona que, no, yo voy a dejar las puertas abiertas. No, usted sabe que no. Si usted abre la puerta y mete en su casa a la misma gente que le robaron, usted sabe qué va a pasar, ¿verdad? Mire, Onésimo, Filemón seguramente lo recibió con los brazos abiertos, porque Pablo no era fácil para garantizar a nadie, y mucho menos de una manera tan enfática, de una manera tan amorosa, de una manera que él se humilló para poder hablar con Filemón, aunque el mismo Filemón tenía deudas espirituales y sabrá Dios de oración y de tantas cosas, porque Filemón era un hijo espiritual también de Pablo. Gloria a Dios. Un discípulo de Pablo. Así que vemos aquí, a mí me maravilla la capacidad de perdón, me maravilla la capacidad de perdón del perdón divino. Pero me maravilla además cuando la gente se arrepiente genuinamente. Vemos 2 cosas acá, 2 tipos de hombres. El hombre que el rey le perdonó todo, lloró, se arrodilló, habló bonito, pero vemos que nunca, aunque recibió el perdón del rey, nunca se arrepintió. Nunca. Habrá gente que nunca se arrepiente. Y vemos que al final termina en la cárcel. El que verdaderamente no se arrepiente, ya sabemos exactamente cuál es la cárcel eterna que le espera. Él parecía arrepentido. Lloró como si estuviera arrepentido, con lágrimas de cocodrilo, como decimos nosotros los latinos, ¿verdad? Lloró, se arrodilló. Ya vemos gente que hace todo eso y habla bonito, pero no se arrepiente. Y ahí vemos el primer ejemplo. En Mateo vemos un hombre que a lo mejor no hablaba tan bonito. A lo mejor no se tiraba a llorar y a gemir y a rogar de rodillas por allá. No era tan dramático. Pero más sin embargo, vemos que Mateo se arrepintió completamente e invitó a otros a arrepentirse. Por lo tanto, recibió el perdón y con el perdón recibió la salvación. Arrepentimiento, salvación, pero se transformó. Trabajo, todo se transformó. Aún sus escritos ya no eran para llevar cuentas
o hacerle manuales al imperio. Ahora sus escritos eran para recopilar los eventos del ministerio de Cristo. Y por eso lo tenemos tan claro, detallado en el libro de Mateo. Esta vigilia de hoy hay muchas cosas. Estamos hablando del perdón, o sea, del arrepentimiento. Estamos hablando porque por eso el Señor se murió en la cruz, para perdonarnos, pero para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento. Y la muestra de que nosotros nos arrepentimos genuinamente y de que hemos recibido el perdón del Señor es que somos salvos en Cristo ahora. Y la salvación genera en nosotros un corazón perdonador. No dejamos todavía de ser sabios, de ser prudentes, pero genera un corazón perdonador. Quiere decir que no lo guardemos rencor, que no le tengamos odio, ni rabia, ni dolor a la gente. No es que se le olvide, porque si usted sabe que en esa calle cada vez que usted pasa le tiran piedra, usted va a decir, ay, ya yo los perdoné, déjame irme otra vez en el medio de la noche por la misma calle. No nos digamos mentira, eso no es sabio. Usted sabe lo que va a pasar, le van a volver a tirar piedras y puede ser que un día le lastimen seriamente con una pedrada. Entonces pidámosle al Señor que podamos perdonar, pero ser todavía prudentes. Gloria a Dios. Entonces, otra cosa, vemos a dos hombres, Mateo y Onésimo, completamente arrepentidos, perdonados, salvados y convertidos. El cuarto paso. Esto es tremendo. Esta vigilia a mí de verdad que me encanta. Me maravilla porque esto debe ser el avance del cristiano. Hoy en lo que nuestra hermana Lida y el equipo de la vigilia organizó fue el avance que debe tener el cristiano. Nosotros mismos tenemos que vigilar si de verdad no hemos arrepentido genuinamente. Usted sabe porque el arrepentimiento es una renuncia a las cosas viejas del pecado, del pasado. Por mucho que nos hayan gustado, por muy lindas que hayan sido, óigame bien, si el pecado, por mucho placer que hayamos sentido, si no sentimos dolor y nos arrepentimos del pecado, no puede haber perdón de Dios. Para que haya perdón, nunca se me olvida ese niño que me preguntó, pastora, pero ¿por qué Dios no perdonó a Adán y Eva? Y yo le dije, porque ellos nunca le pidieron perdón. Nunca se arrepintieron genuinamente. Ellos lloraron, se lamentaron. Adán le echó la culpa a Eva y después le echó hasta Dios le dijo a la mujer que tú me diste, pero nunca le dijo, Señor, de verdad te fallé. No voy a seguir diciendo excusa ni queriendo que tú eres Dios, sino te fallé. Perdóname, perdona a Eva. Y eso era todo lo que tenía que haber hecho. Y yo creo que ahí hubiera cambiado la historia de la raza humana. Otra historia hubiera sido. Pero está bien, así fueron las cosas. Pero tenemos tiempo de reflexionar. Ciertamente nos hemos arrepentido. Ciertamente, no solamente hemos recibido el perdón de Dios, sino que también hemos recibido genuinamente por arrepentimiento la salvación. Y si estamos salvos, entonces ¿qué? Estamos trabajando en nuestra conversión, en ese proceso de que se vaya de nosotros el hombre viejo completamente. Acuérdese, si en el arrepentimiento es la renuncia total del pecado. Si a usted todavía le gusta el pecado y se siente cómodo y eso lo llena de orgullo, oiga, no se ha arrepentido. Porque a mí las cosas que hayan sido pecado me da pena, me da vergüenza. Conmigo misma, con Dios y con mis hermanos, me da vergüenza. Bendito sea el Señor que ya nos perdonó, pero no para seguirla haciendo.
¿verdad? Porque la salvación no es un paseo. No podemos estar de paseo en la salvación. Después con el arrepentimiento viene el perdón. Con el perdón se manifiesta la salvación de Dios para nuestra vida. Pero la salvación nos hace pasar al proceso de la conversión. Convertirse es transformarse en lo que Dios quiere que nosotros seamos. Wow, 4 pasos maravillosos. Y después el quinto, todo eso trae vida abundante y vida eterna. Vida abundante y vida eterna. Y qué lindo, me gusta muchísimo este tema porque tenemos que perdonar. Perdonar completamente. No es repetir la historia de nuevo. Usted puede perdonar, pero si hubo una cosa que no estuvo bien, oiga, no se devuelva a buscar más. No vaya donde usted sepa que puede caer en pecado o en problemas o en todas esas cosas. Perdone genuinamente. Perdone. Y miren, mis hermanos, tenemos, por eso cuando se nos pregunta cuántas veces debo perdonar, dice hasta 70 veces 7. Porque a veces tenemos que perdonar a familiares, ¿verdad? Tenemos que perdonar a tanta gente, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. ¿Sí o no? A veces le ha pasado que usted siente que usted mismo no se ha perdonado. Y lo más mejor es que tenemos que pedirle al Señor que nos convierta, que nos renueva, que haga en nosotros esa persona nueva que somos. Dios nunca te va a olvidar, nunca va a hacer que se borre de tu mente las cosas que pasaste, sino, porque si no, no fuera perdón. Porque te dio amnesia, perdonaste. Bueno, ¿cuál es la gracia? No, aunque usted lo tenga, aunque tenga una marca de ello, usted tiene que perdonarse y perdonar a los demás. Perdonarse completamente. O sea, que ya eso no le duela, que no le dé rabia, que no le dé odio. Vamos a orar. Qué bueno. Gloria a Dios. ¿Están contentos? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Padre, venimos delante de ti, Señor, y reconocemos, Señor, que necesitamos más y más cada día de tu perdón. Señor, paso número 1. Nos hemos arrepentido y sabemos que tú nos has perdonado. Pero en esta noche, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, para renovar ese pacto de arrepentimiento, Señor, y de renuncia. Padre Santo, renunciamos y nos arrepentimos de todo pecado del espíritu, del alma y de la carne, Señor. Todo pecado de palabra, de pensamiento, Señor, todo pecado de acción y también de omisión. Te pedimos que nos perdone. Perdóname, Señor, porque en ti confío. Perdóname, Señor, porque lo hiciste en la cruz. Señor, te damos gracias por habernos perdonado. Recibimos tu perdón porque nos hemos arrepentido. Padre Santo, ahora te pedimos, si no has hecho esta oración, dile conmigo al Señor, Señor Jesús, yo recibo tu salvación completamente, que viene a través de tu perdón. Y también recibo tu transformación, tu conversión, que tu Santo Espíritu nos ayude, que tu Santo Espíritu nos dirija y que tu Santo Espíritu nos guíe para poder ir de gloria en gloria y de poder en poder. Señor, que podamos ir menguando para que Jesucristo siga creciendo y fortaleciéndose en nosotros. Señor, te recordamos que somos humanos y que necesitamos cada día más de ti. Que no es con nuestras fuerzas, que no es con sabiduría humana, que es bajo tu cobertura, bajo tu presencia. Es en ti que creemos, es en ti que confiamos y es en ti que esperamos. Nos cubrimos con la sangre preciosa de Cristo.
En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor nos bendiga, que Él nos continúe bendiciendo, que siga haciendo que su bello rostro resplandezca sobre el nuestro, que siga teniendo de nosotros misericordia y que nos siga cuidando y llenando de su favor. Que su ángel poderoso siempre esté alrededor nuestro y nos defienda. Y que la bendición del Señor, la vida abundante del Señor y la vida eterna esté con nosotros y permanezca para siempre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Salimos de las redes sociales, pero seguimos en vivo.